Aleluya. En busca de sentido de la vida. El tema del mensaje del día de hoy es en busca de sentido de la vida. Se supone que el autor, o se entiende que el autor del libro de Eclesiastés es el sabio Salomón. Él estaba preocupado por encontrar el sentido que tiene la vida misma. En otras palabras, se pregunta, teniendo qué cosas una persona puede ser feliz. Hace un estudio a fondo de la vida para llegar al final la respuesta que él andaba buscando de la felicidad. Pero en busca de la felicidad, él recurre a diferentes fuentes y una de ellas es la sabiduría. La Biblia dice de la siguiente manera: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. En otras palabras, este hombre confiesa haber sido el hombre más sabio que el mundo ha conocido, el hombre más sabio de los hombres que le habían antecedido a él. Es decir, que la historia no había producido un hombre tan sabio como en la vida de esta persona. Sin embargo, no hay nada en la vida de Salomón que en la sabiduría realmente le motive a decir, soy feliz. Recuerdo que cuando nosotros estábamos pequeños, nuestra mamá nos decía un poema parecido, que decía de esta manera: un diamante no pulido encontrábase perdido en el valle del Palmar, hasta que vino un campesino, tomó aquella diamante que estaba pulido, envuelto de piedras en lodo, lo llevó a un joyero, y allí entonces el joyero comenzó a limpiar aquel diamante hasta que comenzó a tomar el brillo y el valor que el diamante tiene. Ellos nos decían, y si ustedes son ese diamante no pulido que se encontraba perdido en el valle del Palmar. En una manera u otra, la intención de nuestra madre era buena, la intención de la superación del conocimiento, de la sabiduría, para alcanzar algo en la vida, era un propósito sano, pero la esencia del mensaje no tenía significado. La Biblia dice que en el conocimiento, que en la sabiduría no se encuentra la felicidad. La felicidad solamente se encuentra en Cristo Jesús. Cuando nosotros podemos venir a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, entonces Jesucristo se convierte en el joyero, se convierte en el artesano, se convierte en el alfarero que comienza a darle forma a nuestra vida, hasta pulirla y llegar a ser como un diamante. Es así como Dios actúa en la vida de los hombres. Nada hubo en la vida de Salomón que le hiciera decir, realmente soy feliz. Nada en la sabiduría y en el conocimiento le produjo ese motivo de felicidad. Un ejemplo clásico nosotros podemos ver en un hombre histórico llamado Agustín. Dice así: hombre doctor en humanidades, matemáticas, astronomía, profesor de elocuencia en Cartago, Roma y Milán, miembro de la escuela del Maniquea, abandona todo esto para terminar convirtiéndose, entregando su vida a Jesucristo. En otras palabras, todo en la vida no había producido en este hombre un poquito de felicidad. Lo único que había en el mundo era el respeto de los hombres, la estima de los hombres, pero no había en él una felicidad, algo que le dijera decir realmente soy feliz, porque la felicidad no se encuentra en el conocimiento, en la sabiduría. La Biblia dice, Salomón dice, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. En otras palabras, no hay felicidad fuera de Cristo. Cristo es la fuente de la felicidad. En la otra ocasión, recuerdo que estaba visitando, me encontré con un hombre muy intelectual, filósofo, catedrático universitario, con muchos títulos y con bibliotecas a su alrededor. Hablaba con él acerca de la fuente de la felicidad, que es Jesucristo. En determinado momento, él me llama la atención y me dice, mire, la felicidad es un punto, y para llegar a ese punto hay diferentes caminos, y Cristo solamente es un camino. La Biblia dice, y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, la única fuente de felicidad es Jesucristo. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Más tarde ese hombre se fue, me quedé solo con la esposa. La esposa comenzó a llorar mientras estábamos juntos y me dijo, mire, me dice, la tristeza, toda la agonía, todo el pesar, todo el dolor que hay en mi hogar se lo debo a mi esposo, porque él, me dice, en su incredulidad y en su ateísmo niega a Dios, el dador de la vida. En otras palabras, había en ese lugar, en ese matrimonio, desesperación, angustia, aflicción, todo porque habían sentado la fuente de la felicidad en otros medios, en el conocimiento, en la sabiduría. Cristo dijo estas palabras: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que es lo que todo el mundo ofrece. Todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras,
todo aquel que beba de lo que el mundo ofrece no tendrá paz ni felicidad, porque Jesucristo dijo: mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, de su fuente correrán, de sus corrientes del interior correrán fuentes de ríos de agua viva. Cristo es la respuesta, Cristo es la esperanza para nuestra vida. Después de el sabio Salomón, de recurrir al conocimiento, de recurrir a todo la intelectualidad, al profesionalismo y a todas esas cosas, y a darse cuenta que no era feliz, entonces siguió en busca de la felicidad, siguió buscando la felicidad, y entonces dijo en sí mismo: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Y dice también: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Es lo que la gente hace desesperadamente en el día de hoy. Cuando hoy visito los hogares, no tienen tiempo para Dios, porque están ocupados en sus trabajos, o bien como el hombre rico que dice la Biblia, que se vestía de púrpura y de lino fino, y que cada día hacía banquetes con esplendidez. El placer lo era todo para la vida, la fuente de felicidad en la vida de muchos hombres, de muchos religiosos que van a la iglesia, se encuentran en la alegría y en el placer, pero sin embargo no hay felicidad en la alegría. La Biblia dice: aún en la alegría tendrá dolor el corazón. Mientras estamos separados de Cristo, hay desesperación, hay tristeza, hay angustia, hay dolor en nuestras vidas. Muchas veces tratamos de ahogar nuestras penas y nuestros dolores en la alegría, en el vino, pero la Biblia dice que no produce la felicidad. Dice a la Biblia que había un hombre rico que después de haber botado sus graneros y de hacer los mayores, entonces produjo un capital bien grande, y dijo a sí mismo: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así son los que hacen para hacer eso, pero no son ricos para con Dios. Fuera de Dios no hay riquezas, no hay alegría, no hay gozo. Cristo es la fuente de la felicidad. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay leyes. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, es lo que Cristo quiere producir en tu vida. Dios es real, Dios es vivo y eficaz. Sus palabras es viva y eficaz, y es más penetrante, dice la Biblia, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Sabe Dios en este mismo momento cuántas almas que están viendo este mensaje están en desesperación. Juan de Dios Pesa, este poeta, lo expresó de la siguiente manera en su poesía del Caragarrec, diciendo: ¿cuántos hay cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de Dios, hacen reír como actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Y continúa diciendo: ¡ay, cuántas veces al reír se llora! Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Hay muchas almas que están tratando de sacar sus penas a través de la alegría, pero están llorando en su interior porque no hay fuente de agua viva, no hay algo que los sacie. El poeta decía de esta manera en una poesía: agua, agua, tengo sed de agua, mi alma tiene sed de agua, el alma de seca se rasga. Los hombres que no tienen a Cristo están sin vida, están sedientos. Esa sed nadie lo puede saciar, solo la palabra de Dios. La Biblia dice: no de todo vive el hombre. De la Biblia que también el hombre vivirá de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, alimenta, es nuestro alimento espiritual. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Qué tristeza para muchas almas que andan buscando la felicidad en la alegría, andan buscando la felicidad en el gozo que el mundo ofrece. Pero la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. El que permanece para siempre, el que tiene esperanza, vida y fuente en sí mismo, es aquel que está ceñido a la voluntad de Dios. La Biblia dice: los que me aman guarden mis mandamientos. Esa es la esperanza, ese es el cristianismo que Dios quiere. Hombres comprometidos, hombres firmes, hombres que estén dispuestos a darle la honra y la gloria a un Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón a la alegría y al vino? Dice: a la risa dije enloqueces, y al placer
¿De qué sirve esto? No le satisfació, no todo le dejó un vacío en su vida. No hay felicidad, no hay gozo en esas cosas. En tercer lugar, dijo en sí mismo, entonces, si encuentro la felicidad a través del conocimiento o a través de la alegría, entonces la buscaré en las riquezas. Y se dedicó a acumular riquezas. Y quiero que lea conmigo estos versículos. Dice en el capítulo 2, del versículo 4 a 10, oiga bien lo que dice, engrandecí obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Dice, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Dice asimismo, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron de mí en Jerusalén. El versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice, dice la Biblia, en este pasaje de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseaban, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón, dice el pasaje, gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. En otras palabras, este hombre no hubo nada que no tuviera en la vida. Probó su felicidad en la riqueza, pero acumuló y acumuló. La Biblia dice, en la ley de la riqueza no encontró ninguna fuente de felicidad. Tanta plata y oro acumulado, no encontró algo que él pudiera decir, soy feliz teniendo estas cosas. Un ejemplo clásico de riquezas es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, antes de suicidarse, exclamó estas palabras: $10,000 semanales no compran la felicidad. La mujer que, según el consenso equivocado del mundo, reunía los 3 requisitos para ser feliz: riqueza, fama, renombre, belleza. Reunía esos requisitos, pero terminó suicidándose, porque nada de las cosas producen la felicidad. El índice de suicidio y locura es más elevado entre los millonarios, porque tendrá millones, tendrá todo lo que los hombres buscan, pero no tienen paz, no tienen paz en su corazón. Y eso es lo que Cristo quiere ofrecerte. Cristo quiere hacer tu vida un diamante escogido, especial tesoro, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Eso venimos a hacer en Cristo Jesús, cuando somos lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Cristo quiere hacer algo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue la conclusión del autor de Eclesiastés? Dijo: todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En otras palabras, no encontró felicidad en la sabiduría, no encontró felicidad en la alegría, no encontró felicidad en las riquezas. En una ocasión estamos en una reunión, reunidos con el doctor Ralph de Bell, que vino para cruzar de Billy Graham, y él decía que en esa misma ciudad de Calricana se habían reunido los 9 multimillonarios más grandes del mundo para hacer más grande su capital. Dice el relato que a estos 9 hombres multimillonarios, que de miles y miles de billones de dólares, se dio un seguimiento. La mayoría de ellos terminó suicidándose, quitándose la vida, porque no encontraron en la riqueza, no encontraron en la acumulación de oro y de plata y de tesoros escondidos lo que andan buscando, porque la fuente de la felicidad solamente se encuentra en Jesucristo. La Biblia dice: al que tenga sed, venga y beba, dice, del agua que yo le doy gratuitamente. Cristo quiere saciar la sed de tu alma. Cristo quiere saciar la desesperación de tu vida. La Biblia dice: y el rey David exclamó, ese pobre clamó y esperó pacientemente en Jehová, y él lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios quiere sacarte de ese mismo pozo. Dios quiere sacarte de esa misma desesperación. Dios quiere hacer algo hermoso y bello en tu vida. Todo le dejó un gran vacío a ese hombre, a este sabio. No le quedó otra alternativa que volverse a Dios. Y termina su libro diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando venimos a Jesús y comenzamos a caminar en su palabra, haciendo su voluntad, dejando los vicios, dejando la hechicería, dejando el mundo y la carne y los placeres, cuando comenzamos en esa vida santa, agradable Dios, sin mancha y sin arruga, en esa vida que Dios comienza a perfeccionar, entonces Dios comienza a darnos y a multiplicarnos y darnos de ese gozo y esa paz. Agustín clama estas palabras que me gustan mucho. Dice así: Señor, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón se espera hasta que te encuentra. Es una cosa muy común. Es un hecho que el hombre puede ser feliz teniendo a Dios, aunque le falten cosas necesarias para la vida.
pero nadie puede ser feliz aunque tenga todo, pero no tenga a Dios. Si has procurado encontrar el sentido de la vida y todavía no lo has encontrado, ¿por qué no lo intentas en Dios? Te invito para que nos visites este domingo a la 1 de la tarde. Te esperamos, queremos ayudarte y que Dios te bendiga realmente. Amén. Antes de finalizar el programa,